Señores, uno de los temas más complejos, más delicados, uno de los temas que genera incertidumbre en las Fuerzas Armadas son los ascensos militares. El ascenso militar es parte de la motivación del soldado, del oficial. Pero ese ascenso militar se alcanza a través de una serie de elementos que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. El ascenso militar no se da fortuitamente. Hay unos procedimientos institucionales que hay que cumplir, que hay que llevar a cabo. Y esos procedimientos están establecidos en la norma, en la ley orgánica de la Fuerza Armada. Ustedes saben que yo siempre he hablado de las políticas institucionales, de los planes, de los procedimientos, de los reglamentos. Eso es parte de la institucionalidad. Y yo, que siempre insisto en esto, de que debemos tener una Fuerzas Armadas profesional, una Fuerzas Armadas más técnica, una Fuerzas Armadas donde el eje transversal sea la formación para tener oficiales de calidad, alistado de calidad, que puedan cumplir misiones, y eso ciertamente se da con la preparación, con ese ciclo de formación continua que debe llevar un militar profesional. Por eso hoy voy a hablar del ascenso militar, pero lo haré un comentario prospectivo, un comentario para el futuro, para que esos oficiales conozcan cuáles son esas herramientas, cuáles son esos elementos que deben cumplir para oficiales y alistados para poder adquirir, lograr un ascenso. El ascenso está condicionado, y es por eso, señores, ese ascenso acondicionado, cuando hablamos que la estructura de toda organización militar responde a un modelo piramidal, en el cual la base está compuesta por un mayor número de miembros y, conforme se asciende a la jerarquía, el número de efectivos disminuye progresivamente. Esta configuración no es accidental, sino funcional. Garantiza la verticalidad del mando, la unidad de dirección y la eficiencia en la conducción de operaciones. Por tanto, los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas no constituyen un derecho automático derivado exclusivamente del transcurso del tiempo en el rango, sino un proceso regulado, condicionado y limitado por requisitos legales, evaluaciones institucionales y disponibilidad de plazas orgánicas. El proceso del ascenso, señores, no es una cuestión simplemente que tiene el tiempo en el rango. Es necesario, es importante, pero hay otros requerimientos necesarios, como es parte de la formación, como hacer los cursos para cada rango. Un oficial, capitán que quiera aspirar a ser oficial superior debe de tener el plana mayor como requisito sine qua non para poder dar ese salto a un rango ya estratégico, a un rango
de pensamiento, porque el rango no se puede cualquierizar. Y si queremos entonces una Fuerzas Armadas profesional, una Fuerzas Armadas eficiente, una Fuerzas Armadas pulcra, debemos enfocarnos en la formación, en los méritos, en la preparación del oficial. Entonces, señores, no es algo repentino. En la República Dominicana, el régimen jurídico de los ascensos se encuentra establecido en la ley número 139-13, orgánica de las Fuerzas Armadas, así como su reglamento de aplicación. El análisis de sus disposiciones demuestra de manera inequívoca que el ascenso en tiempo de paz es un procedimiento integral que exige el cumplimiento concurrente de múltiples condiciones. Y yo digo, la carrera militar se fundamenta en principios de jerarquía, disciplina, subordinación. La estructura piramidal implica que no todos los miembros pueden alcanzar los grados superiores. Eso no es verdad, eso hay que entenderlo, señores. No son todos los miembros de la Fuerza Armada que pueden alcanzar el rango superior, de oficial superior. No puede ser así. Tiene que ser, repito, en base a ese proceso de formación continua, a esa ética profesional, a esa disciplina, a esa hoja de vida, al tiempo en el rango, que es un elemento a tomar en cuenta fundamental, pero también lo que es su preparación en cada rango, para cada rango. O sea, un oficial superior que quiere ascender, un mayor quiere ascender a teniente coronel, necesariamente debe tener el Estado Mayor. Entonces, señores, las plazas en los niveles más altos son limitadas. Es por eso que nosotros vemos en una oficina o en un departamento a un coronel como director, y tú vas a ver 5 o 6 coroneles sin funciones ahí, porque son oficiales que simplemente tienen el grado, y eso no envía una imagen positiva. Y el rango de oficial superior debe estar reservado para aquellos oficiales, para aquellos soldados, no importa la categoría, pero que tengan los méritos, que tengan la preparación, la formación. Uno de los grandes problemas históricos en este país, en el caso de las Fuerzas Armadas, son esos ascensos desproporcionados que se han hecho y que han creado un desastre en el escalafón militar, en ese órgano militar del ejército, de la armada, de la fuerza aérea. El escalafón totalmente contaminado de personas sin los criterios, sin la formación, sin la preparación, sin los cursos, con rango, que no pueden dirigir entonces. No pueden ocupar una dirección, porque hoy día las direcciones son estratégicas, hay que planificar, hay que llevar un plan, hay que llevar un POA, hay que llevar un PEI, y tú tienes que conocer eso, la planificación, porque son posiciones estratégicas hoy día. Entonces, es bueno que estoy haciendo este comentario enfocado, independientemente que yo sé que hay mucho desencuentro, hay desazón, y los principales responsables de esto, lo voy a decir con mucha responsabilidad, valga la redundancia, ha sido el histórico de los comandantes, los incumbentes, porque nunca se enfocaron en la norma, se enfocaron en ascender de manera a título personal, a criterio de. Pero si aspiramos a la institucionalidad, no podemos estar haciendo ascensos a personas porque
es amigo mío, porque trabajó con fulano, me lo recomendó fulano, así no. Entonces tú generas estos caos desde el general, yo recuerdo al comandante Soto Jiménez, y no quiero personalizar nada, pero tengo que decirlo. Eso fue uno de los grandes desastres en los ascensos en las Fuerzas Armadas, que ascendían a lo loco, sin ninguna observación. Y si aspiramos a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, señores, esto hay que hacerlo cumpliendo la ley, y la ley lo establece. Entonces, miren, el ascenso depende de la existencia de vacantes conforme a la tabla de organización y equipo. Esta limitación estructural asegura que el mando permanezca concentrado en un número reducido de oficiales y alistados con mayor experiencia, preparación y liderazgo, preservando la coherencia institucional y la eficiencia operativa. Entonces, vamos a ver, la ley 139-13 regula la carrera militar, incluidos los ascensos, estableciendo requisitos y limitaciones que garantizan la profesionalización y el mérito. ¿Qué dice el artículo 112 de la ley orgánica? Establece el marco general de los ascensos en tiempo de paz, disponiendo que estos se realizarán conforme a los requisitos legales y reglamentarios establecidos para cada grado. En ese mismo artículo, en el párrafo 2, reafirma que el ascenso no procede automáticamente por antigüedad. No, hay unos requisitos previos que yo le he dicho. Usted tiene que tener sus cursos. Usted tiene que ser una persona íntegra, ética, profesional, que no haya tenido faltas graves, una contaminación en su récord personal que le afecte. Todo eso se debe considerar. Entonces, ese papel del escalafón, ese desastre que ha habido en el escalafón, para tú poder enderezar esos entuertos, hay que enfrentar realidades que tienen las Fuerzas Armadas. Hay que enfrentarlas, siendo objetivo con esto. Señores, este comentario no tiene que ver absolutamente nada con ascensos actuales. No. Yo estoy haciendo un comentario prospectivo, un comentario para el futuro, un comentario para que los militares conozcan lo que deben hacer y se preocupen en hacerlo para poder ser tomado en cuenta. El párrafo O dice, de este mismo artículo, reafirma que el ascenso no procede automáticamente por antigüedad, sino que está condicionado al cumplimiento integral de los requisitos exigidos por la ley y su reglamento. Este artículo que acabamos de leer realmente desmonta una percepción equivocada que existe. Me voy a pegar a los procedimientos institucionales de que el ascenso es de forma automática por el tiempo. El tiempo es un requisito, es uno, y ni siquiera es el más importante, debo decirlo. Lo más importante es aquí, y la carrera militar se fundamenta en eso, en el proceso de formación continua. El oficial cadete que se graduó y no hizo ningún tipo de curso, ningún tipo de preparación, no se sometió a nada, no se puede considerar un militar profesional, porque el militar profesional es un proceso, repito, de formación continua. Usted terminó el grado como licenciado en ciencias militares, ¿verdad? Pero ahí a usted le corresponde hacer el curso de oficial, un curso, no recuerdo, pero también tiene que hacer el medio, el plana, tiene que hacer el Estado Mayor, que ya es la parte culminante de los cursos
de las especializaciones en las Fuerzas Armadas. Todo eso hay que hacerlo. De lo contrario, si es un oficial egresado de la academia y no cumple con esos requisitos, no debería ser ascendido tampoco. No debería ser ascendido. Ninguno que no lo cumpla. Eso se debe cumplir a rajatabla. Esos procedimientos se debe cumplir. Eso está establecido en la ley. Y eso es el daño que se le ha hecho a este proceso de los ascensos, que siempre todos los años vamos a estar en estos debates. El daño que se le ha hecho a esto es que los ascensos se han hecho en base a título personal, a criterios no apegado a la norma. La Fuerza Armada tiene la Constitución de la República, artículo 252 en adelante. La Fuerza Armada tiene la Ley 139-13, orgánica de la Fuerza Armada, que regula todo de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene un reglamento militar disciplinario. La Fuerza Armada tiene políticas, procedimientos, planes, tiene una visión, una misión. Todo eso hay que considerarlo. Tiene una filosofía, señores. Vamos a entender, hay que entender estos procedimientos. Entonces, señores, miren, el artículo 116 de la ley dispone que, además del tiempo mínimo en el grado, el militar debe poseer aptitudes profesionales, lo que le estoy diciendo a ustedes. Esa es la ley, aptitudes profesionales. ¿Y qué significa aptitudes profesionales? Usted tiene que cumplir con los ciclos académicos, usted tiene que mostrar competencia, usted tiene que mostrar condiciones, porque el ascenso no es un asunto que yo me voy a acostar en una esquina y me va a llegar. No. Es que tiene que prepararse, debe prepararse. Y cuando hay preparación, ahora, lo que sí yo no estoy de acuerdo, que el oficial con las condiciones, con los méritos, lo suelten, lo dejen. No, hay que tomarlo en cuenta. Debe ser ascendido. Cuando tú tienes tu estado mayor, cuando tú tienes todo tu curso, que tú muestres una hoja de vida, una pulcritud, que no haya tenido faltas graves, usted es un candidato número 1A, para beneficiarse del ascenso. ¿Qué dice? Mantener condiciones físicas adecuadas, acreditar conducta moral intachable, lo que le acabo de decir, cumplir con los requisitos académicos y de capacitación. Estos son los requisitos, no es una cuestión automáticamente del ascenso. Este artículo determina que, además de la antigüedad, es obligatorio acreditar aptitudes profesionales, físicas y morales, sin lo cual no procede el ascenso. Oiga bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? A ti, soldado, si tú eres un oficial, trata de hacer tus cursos. Si tú eres un oficial, trata de cumplir rigurosamente con los compromisos, con las asignaciones. Trata de ser una persona ética, íntegra, responsable, disciplinado, que todo eso se debe tomar en cuenta para ser ascendido. El artículo 117 establece que no podrá ser ascendido quien se encuentre sometido a proceso judicial o disciplinario, esté bajo medida que afecte su situación militar. El párrafo 2 dice: excluye del proceso a quienes se encuentren de junta médica para retiro o incapacidad permanente. La idoneidad jurídica y física es una condición indispensable para asumir responsabilidades superiores en las Fuerzas Armadas.
Así que reafirma el carácter meritocrático y objetivo del sistema de ascensos. Vámonos con el artículo 119. Le dije que esto va a ser un contenido basado en la norma, basado en la ley. ¿Qué dice el artículo 119? El artículo 119 establece que el ascenso depende de la existencia de plazas vacantes, las cuales se originan por retiro. El oficial que tiene una designación fue retirado, entonces hay una plaza para colocar a otro oficial. Entonces se puede ascender a oficiales para ocupar la plaza vacante. Si no hay plaza vacantes, entonces ¿qué estamos haciendo? Ascendiendo a oficiales inorgánicos, oficiales para estar en una oficina, oficiales con el rango de coronel enganchado en un motor. No quiero denigrar a nadie, claro que no, pero un coronel de la República Dominicana, señores, es un oficial de admiración, debe ser. Debe ser un modelo de sacrificio, de orgullo. Pero si tú envías el mensaje, pero mire cómo está el coronel, ¿qué va a decir el raso, el cabo? Pero no hay esperanza en esto, hay que irse, vamos a soltar esto en banda y que se joda el país. Renuncia, separación, fallecimiento, aumento autorizado de la fuerza. Esos son, esto depende del ascenso, señores, con estos elementos, el retiro, renuncia, separación, fallecimiento. De manera que esto es un aspecto esencial. Sin vacante orgánica no puede haber ascenso, aun cuando el miembro cumpla tiempo y requisitos. Vámonos con el artículo 120. Vámonos con el artículo 120 para ir fundamentando esto. Los periodos mínimos que deben cumplirse para optar por el ascenso en ese orden de tiempo es un filtro inicial. Vámonos con los artículos 132, 134, 135 y 139 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, que consolidan estos artículos la imposibilidad de ascenso fuera del orden jerárquico. La regulación detallada mediante el reglamento de aplicación. Por otro lado, el reglamento de aplicación, decreto 298-14 de la ley 139, desarrolla operativamente lo establecido en la ley entre los artículos citados. El reglamento precisa muchas de las condiciones para la carrera militar, incluyendo evaluaciones del desempeño, capacitación, cursos, certificaciones y otros requisitos necesarios para ascender, dependiendo del grado y la especialidad. El reglamento no solo consagra criterios administrativos, sino que obliga a que cada aspirante cumpla requisitos académicos, profesionales y de conductas evaluadas en consonancia con la ley y la carrera profesional. Artículos 51 y 52, párrafos 1, 2 y 4, regulan el procedimiento formal de evaluación. Artículos 53, 54 y 55 establecen criterios de calificación, méritos acumulados y cursos requeridos. Los artículos 59 y 60 regulan la deliberación de juntas evaluadoras. Los artículos 64 y 65 determinan responsabilidades de los mandos en el proceso. Estos artículos desarrollan la evaluación integral basada en hoja de servicio. Anoten: evaluaciones anuales, cursos obligatorios, historial disciplinario, necesidad institucional. El análisis de la ley número 139-13 y su reglamento de aplicación demuestra
que el ascenso de las Fuerzas Armadas en la República Dominicana no es automático, no depende únicamente del tiempo, está condicionado a requisitos múltiples, requiere evaluación institucional, depende de la existencia de plazas vacantes, responde a la naturaleza piramidal del sistema militar, señores. De manera que decimos nosotros, el ascenso es un acto de confianza institucional. Yo siempre hablo de la institucionalidad. Siempre estoy hablando de el fortalecimiento institucional. No podemos cualquierizar el ascenso. El ascenso se debe hacer con un criterio de responsabilidad, de objetividad, que se cumplan todos los procedimientos, que se cumpla con la normativa. No basta cumplir tiempos. Se requiere demostrar liderazgo, competencia, compromiso activo con la institución. La estructura piramidal impide ascensos masivos automáticos. Ese ha sido el gran desastre histórico. Yo fui víctima de eso, señores. Personas sin las condiciones, simplemente porque trabajaban con funcionarios, con generales de mucho poder, eran ascendidos de una forma descarada, abusiva, desconsiderada. Parecían terroristas institucionales con ese tema, vulnerando la Constitución, las leyes, los reglamentos de la institución de las Fuerzas Armadas, que no le importaba eso. Entonces, si queremos preservar a las Fuerzas Armadas, debemos aplicar esto con criterio. Lo único que yo no apoyaría nunca es que personas con las condiciones, con todo este requisito, que no es nada fácil, estos requisitos no son fáciles, estos requisitos hay que cumplirlo en base al trabajo, a la formación, a la preparación, al estudio, a la vocación de servicio. Eso hay que hacerlo así. Entonces, señores, la permanencia pasiva fuera de la institución no genera mérito. La carrera militar existe servicio activo, desempeño comprobable y participación en funciones asignadas dentro de las instituciones para ejercitar el mando. La apertura de plazas es determinante. La tabla de organización y equipo define el número máximo de miembros por grado. Sin vacante, el ascenso no procede. El mérito supera la antigüedad. Escuchen esto, señores. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de resultados, es una cuestión de eficiencia, es una cuestión de preparación, es un asunto de dedicación, de estudio. El ascenso no es único y exclusivamente tiempo en el rango, sino las condiciones, y eso hay que debe estar claro. Este comentario, yo sé que no va a caer bien, aquí vienen, yo sé que va a venir muchísimas incomodidades, pero hay que trabajar para el futuro, para la próxima generación de militares, de que sin la preparación usted no va a ascender. No va a trascender. Lo fundamental en esto es el estudio, es la dedicación, es la disciplina, es el servicio correcto, es la vocación de servicio, es el compromiso con el país, es el compromiso con las Fuerzas Armadas, es el compromiso con la institucionalidad. Eso hay que entenderlo. El proceso está sujeto a evaluaciones objetivas,
Tanto la ley como el reglamento establecen criterios de evaluación, condiciones y prohibiciones que refuerzan la idea de que el ascenso es un proceso integral, no automático. Por tanto, la correcta interpretación jurídica y doctrinal de la normativa vigente reafirma que el ascenso constituye un proceso integral de selección basado en mérito, idoneidad y necesidad institucional, garantizando así la estabilidad, disciplina y eficiencia operativa de las Fuerzas Armadas. Este comentario, repito, es un comentario prospectivo, es un comentario para el futuro. Yo lo que quiero en esto, para finalizar este comentario, es que todos los miembros de las Fuerzas Armadas, los alistados, los oficiales subalternos, los oficiales superiores, deben enfocarse en cumplir estos elementos, estos criterios, como es, repito, la formación, la disciplina, el tiempo en el rango, el tiempo en el servicio, que esto es fundamental para que puedan entonces ser considerados para un próximo ascenso. Señores, hasta aquí lo dejamos. Miren aquí atrás, esto es fuego letal. Nosotros venimos con un concepto diferente de hacer comunicación. Una comunicación objetiva basada en la verdad, sin falacias, sin mentiras, sin manipulación. Ese es el aspiracional, y con un grupo de personas honorables. Pronto vamos a lanzar este proyecto Fuego Letal.